Vamos a venir temprano, hombres, trabajadores de Comunidad del Rey, a las 11 de la mañana. No, a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. En esta noche la va a traer nuestro hermano Héctor Ribeiro. Así que damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Gracias. Es un orgullo, es un privilegio hermoso. No hay palabras para expresar la bendición que es verlos a ustedes, porque cada uno de ustedes es un templo. El templo, este es el edificio, pero ustedes son un templo. Y dentro de ustedes está el que los amó tanto. De él quiero hablar hoy. Pero el texto de Hechos 10:33, por favor, para empezar. Y después voy a orar después de leer el texto. Hechos 10:33. ¿Se acuerdan cuando Pedro abrió la llave con los gentiles? Lo fue a ver a un hombre que buscaba de Dios y lo amaba. Se llamaba Cornelio. Y hacía oraciones, pero era un soldado romano. Pero la puerta se estaba abriendo para nosotros. La primera iglesia fue judía. Pedro salió porque visión de Dios le dijo: lo que yo te llamé santo, tú no lo llames común. Y Hechos 10:33, bueno, lo voy a leer yo, dice así. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, escuchen, hoy estaba orando las intercesoras, me parece que fue Graciela. Me tocó porque yo vine a estar acurrucadito un poquito para recibir un poco de fuerza. Y ella decía: te pido para que los hermanos sientan la presencia de Dios. Así que luego que envié por ti, el pastor me dice: quiero que tal día des un mensaje. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, ustedes, estamos aquí en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y el primero que lo mandó fue a mí. Porque después de la pandemia, el Señor trató conmigo y sigue tratando. Sigue tratando. A pesar de que tengo 66 para 67, recién empiezo en la vida cristiana. A pesar de que recibí al Señor hace 45 años, no me importa. Dios es presente. Dios no es futuro ni pasado, es presente. Y esta iglesia este año está profetizado por el Espíritu Santo a través de los ancianos, que va a venir un año de bendición para las familias, pero no solamente para las familias de acá. Dice, estas promesas son para todos aquellos que van a venir y que el Señor a través de su Espíritu Santo va a añadir. Porque si tenemos amor y como vamos a la hora, podemos entender lo que es cambiar nuestra mente y contra quién luchamos. La lucha es del Señor, no es nuestra. Vamos a ver un pantallazo de lo que divide la cronología del hombre. Desde Adán hasta acá hay un punto de separación que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo quiero ir al comienzo de todo, a la primera batalla que hubo en Génesis. Vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 1. Mire, me traje una carpeta, pero dije, no, más que carpeta. El Espíritu Santo me va a poner lo que hoy tengo que decir. ¿Saben una cosa? Siento que voy a terminar predicando el Evangelio. Pero esto también para los hermanos, ¿eh? Y no el Evangelio con el Nuevo Testamento. Porque el Evangelio son las buenas nuevas que están desde antes de que venga Jesús. Y están desde el momento que nuestro hermano Adán, porque ahora vamos a poner, Adán no es Adán, somos cada uno de nosotros Adán. Génesis capítulo 1. Perdón, versículo capítulo 3. A ver. Entonces la serpiente dijo, versículo 4, Génesis 3:4, a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí se encruza la primera batalla que tiene la primera pareja. Pero en el momento anterior, cuando Dios crea a Adán,
¿Qué dice? ¿Cómo lo creó Adán? Dice en el capítulo 1, verso 26, retrocediendo un poquitito, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba? Hagamos al hombre, el Yahvé eterno y el Verbo eterno y el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, los cielos, las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la misma. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuál era la condición que tenía Adán? Adán no tenía conciencia. Después vamos a ver lo que es la conciencia. Adán tenía sustancia. Adán era el brazo de Dios. Era Dios con él junto, caminando. Adán, vení, ponele nombre a todos los animales. Mirá que había animales, había monstruos. ¿Qué sabiduría tendría Adán? ¿Qué mente tendría Adán que le tuvo que poner nombre a todos los animales? Y después le dice, en el verso 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Él tenía un trabajo para Dios. Tenía que labrar la tierra y cuidarla. Y no se cansaba, ni se fatigaba, ni transpiraba. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y acá vemos que cuando Dios crea algo siempre deja en la mayordomía que Él da una instrucción para demostrar que lo que crea, no lo crea robot. Él crea personas con decisión y cuando alguien tiene a alguien que ama, le gusta que le digan que lo ame, le gusta que vengan, que estén con él. Bueno, acá Dios lo probó a Adán. Le puso una condición. Todo lo puedes comer, pero este árbol no comas porque es de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y bueno, después formó a la mujer. Pero ¿a quién le da Dios la directiva de que no coma del árbol? ¿A la mujer o al hombre? La mujer vino después, al hombre. El hombre era la cabeza. Cuando Dios crea a la mujer, qué hermoso, ¿no? Pensar que acá hay unas predicadoras hermosas. También hay hermanos que yo me siento privilegiado de estar acá porque predican también muy bien. Pero saben, me estoy olvidando de algo. Dije que iba a orar. ¿Puedo orar por esta iglesia? Padre, te doy gracias por esta comunidad. Te doy gracias por el pastor Guillermo, por los pastores que también componen el equipo pastoral, González, el pastor Sebastián, el pastor también Abel, Señor. Gracias porque ellos me han recibido con mucho amor y me dando la oportunidad ahora de conocerme, como dicen ellos. Pero yo más que nada quisiera que te conozcan a ti hoy. Que te conozcan aquellos que tienen problemas hoy, que tienen angustias, que tienen la conciencia con carga, Señor. Quizá algunas acusaciones del enemigo de situaciones que no pueden sobrellevar. Por eso habla, Señor, al corazón. En tu nombre, Señor. Amén. Entonces vemos que el hombre desobedece. ¿Qué pasa cuando el hombre desobedece? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 1 Juan 2, 14 al 17. ¿Cuáles las cosas del mundo? Cuando dice 1 Juan que nosotros no tenemos que mirar al mundo, está diciendo esto. Pero en aquel momento yo no conocía lo que era el mundo. Pero bueno, eso fue el principio. Ellos toman la decisión y comen. Ahora, ¿quién come? ¿A quién le atacó Satanás? Ahora también nos da tantas cosas para pensar, la palabra es hermosa. Satanás estaba acá como un ángel que quería robarle algo que él tenía celo. ¿Saben por qué tenía celo? Porque el hombre fue creado a su imagen, a la imagen de Dios, tripartito. Y él es un ángel. Y como decía el hermano el día domingo, los ángeles, nosotros fuimos hechos un poquito menor que los ángeles, pero somos superiores porque tenemos la imagen de Dios acá.
El ángel no la tiene. El ángel es un servidor de Dios y está para servirle a Él. Pero hubo una rebelión de ángeles que se sublevaron en la primera gran batalla galáctica. Esa primera batalla, Dios preparó un plan espectacular. Porque esa batalla, Dios no podía destruir a Satanás. ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo su amor, su igualdad. Él no ataca, Él gana con amor. Y preveyó todo eso y creó al hombre. Y lo creó a su imagen y semejanza. Tenés un privilegio que estás acá por primera vez. O aquel que dice que va y viene, va y viene. A veces una persona va y viene porque es un proceso que la salvación tiene esa persona. No hay que juzgarla. Hace rato que no te veo, hermano. Pero ese hermano te está pasando por un proceso. Y ojalá hoy, esa persona que vino con alguna angustia, un problema, cuando terminemos en los últimos pasajes va a ver esa tremenda bendición que tiene y que tenemos todos. Acá vemos que el hombre, ¿qué pasa? Conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Ya se rompe la comunión con Dios. Antes estaban juntos, el Señor y Adán. Conmigo estaba, yo soy Adán, vos sos Adán. Teníamos una relación hermosa con el Señor, pero al desobedecerle, se rompió esa comunión y ya no podíamos estar juntos. Entonces, ese Dios que era sustancia mía, ahora está afuera. Y ahí empieza otro periodo de dispensación. Pero vemos que el pecado trajo el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué trajo aparte del conocimiento del bien y del mal? ¿Alguno sabe de psicología acá? Trajo la acusación. Porque en la conciencia que tenemos nosotros, como yo le digo en la calle a la gente que a veces dice, yo no creo en Dios. Vos no crees en Dios, pero sabés que cruzar la calle está mal. Vos no crees en Dios, pero sabés que si yo mato a alguien está mal. Vos sin darte cuenta tenés la ley de Dios en tu cabeza, porque te la puso antes de nacer. Por eso dice la palabra de Dios que en el corazón tenemos dos cosas. Eclesiastés 3:11 dice que tenemos eternidad. Muchos de nosotros que conocemos a Jesús hemos venido porque, como quien les habla, un día miré a mi papá y dijo, no va a estar más mi papá y mi mamá. ¿Dónde van a ir? Esta casa va a quedar, y bueno, la casita que tengo ahora es porque ellos me la dejaron. Pero empecé a pensar en la eternidad. Y eso es el espíritu que Dios nos puso. Y otra cosa puso, la ley. Romanos 2:15. La ley está puesta en nuestro corazón. Por eso dice que los inconversos no tienen excusa. No tienen excusa. No, a este nunca le predicaron del Evangelio. La ley está en su corazón. Va a ser juzgado por sus obras. Y las obras sabemos que nos salvan. Están todos condenados. Y otra cosa que tuvieron al comer, ¿qué fue? Temor. Temor. Otra parte de la psicología, ¿no? de lo que es las emociones del ser humano. Cuando dice que Dios lo llamó, como lo llamaba siempre, ¿qué hizo Adán? Se escondió. No, dice, me escondí porque tuve miedo. Tuve miedo. Bueno, hermano, el miedo también es manipulado por la acusación de la conciencia. Vamos a ir ahora a otro amigo de Dios, Génesis 15. Porque Dios ahora empezó a escoger. Ahora es el Dios que elige. Antes había elegido a Adán para que sea él todo, pero ahora Dios empieza a elegir de lo malo, perdón. En Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. ¿Qué pasó después de Adán? Es lo que pasa ahora actualmente. 6, 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ucrania, Rusia, Egipto, Israel, Hitler. El corazón del ser humano nunca pudo parar, porque es una fábrica de pecar. Una fábrica de pecar. A veces decimos, no, este no puede venir a la iglesia porque no. Déjalo que venga como está. ¿Sabes por qué? Porque lo que tiene que cambiar en él es el corazón. Cuando cambie el corazón, va a entender que cuando viene a la iglesia va a querer ayudar al hermano, como dice también Filipenses. Va a querer colaborar con el pastor, va a querer trabajar y ayudar en la iglesia porque es Cristo en él.
Acuérdense, en el antiguo pacto ya Dios empezó a hablar de arriba para abajo. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón del hombre era continuamente el mal. Y después dice en Génesis 15 que Dios eligió a un hombre que se llama Abraham. Abraham vino 430 años antes que se dé la ley. La ley fue dada en el Sinaí a un pueblo que se llamó Israel. Pero antes que venga Israel, Dios llamó a Abraham. Y acá estamos nosotros también, hermano. Dice el capítulo 15, versículo 5, y le llevó afuera Dios a Abraham y le dijo, mira los cielos. Una visualización le hizo hacer. Mira los cielos. Dice, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, vos no sos salvo por tus obras. Tus obras no sirven nada para Dios porque dice que salen de un corazón pecador. Un corazón que te lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, por eso morís. Pero Dios hoy te va a mostrar la solución. Y dice la palabra de Dios que acá vemos un ejemplo en Abraham, le fue contado por justicia. Dios no le imputó nada malo a Abraham porque creyó. Y la ley no estaba. Y después le dice, en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cómo puede ser? Si el hombre este todavía no tenía hijo. Le está diciendo que la descendencia de él iba a ser como la estrella de multitud, pero además le dice que de él va a salir una nación que va a estar oprimida 400 años y todavía no pasaba eso. Pasaban 400 años para que venga eso. Qué grande que nuestro Dios, ¿no? Cómo le revela al que busca la palabra de Dios y al que quiere tener la proporción, la fusión con el Espíritu Santo, nos revela la revelación de su palabra. Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá. A la cuarta generación, este pueblo, que es el pueblo de Israel, va a volver. ¿Cuánto es una generación si son 400 años? 100 años. ¿Cuánto hace que la nación de Israel volvió a ser nación? 1948. ¿Cuánto pasa para la nación, los 100 años para Israel? 100. Estamos cerca de que Él venga. Estamos cerca del séptimo milenio, que es el milenio de descanso. Otro tema es el tema del descanso. Pero volvemos acá. Tenemos la bendición. Y terminamos con Génesis 49, esta parte. Génesis 49. Vemos que después Abraham tiene 2 hijos. Isaac, Jacob. Y Jacob tiene... ¿Con quién se casa Jacob? No, Jacob tiene 12 hijos y uno es José. Perdón. Génesis 47, versículo 14. Israel era Jacob. Jacob va a bendecir a los hijos de José, Efraín y Manasés. José es tipo de Cristo. Se fue y los hermanos lo vendieron. Y lo patearon porque estaban celosos y lo dejaron ahí en una sierra. Pero se fue a Egipto. ¿Y qué pasó? Después de todo lo que pasó, Dios lo levantó. Y José es tipo de Cristo porque se casa con una egipcia. Y la egipcia es sinónimo de la iglesia. Y él tuvo 2 hijos. Y de esos 2 hijos, escuchen, miren qué interesante. Esto es una revelación. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Le cruzó las manos cuando los bendijo. Y José se enoja. No, este es el primogénito. Sí, dice Abraham, versículo 19. Mas su padre no quiso y le dijo, no, hijo mío, yo lo sé. También él vendrá a ser un pueblo por Manasés y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y de su descendencia formarán multitud de naciones. Los Goyim, nosotros venimos de Efraín. Gloria a Dios. ¿Cómo se peleaban en ese tiempo? Ya que Dios estaba de afuera. ¿Cuáles eran las batallas? Josué capítulo 1. Ya vamos adelantando para terminar en Hebreos. Josué capítulo 1, versículos 5 al 7. Josué capítulo 1, versículos 5 al 7. Sí. Versículo 6. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley
que mi siervo Moisés te mandó. El Señor ley era Moisés. Ellos tenían que esforzarse, no había otra. Si no se esforzaban no había bendición. Esa fue la dispensación esa. Pero ¿qué pasó cuando vino el Señor Jesús? ¿Contra quién peleamos nosotros ahora? Vamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Es decir, en síntesis, en el antiguo pacto, para ser bendecido, tenías que obedecer la ley. Y la ley, ¿sabés para qué la tenías adelante? Para darte cuenta que no servís para nada. Por eso no la podían cumplir, porque estaban en estado natural. El hombre en estado natural no entiende las cosas de Dios, porque le son locura. Y menos en aquel tiempo. Dios se revelaba a través de profetas y de personas que les indicaban. Pero ahora Dios se revela por su Espíritu Santo a través de la presencia de Cristo. ¿En dónde? En nosotros. Vos tenés a Cristo. Ya no tenés a la ley que te acuse, porque Cristo pagó la ley por vos. En Isaías 53 vemos lo que Cristo sufrió por vos, hijo. Cargó los pecados tuyos. Lloró por vos. Lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrías a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar con la gallina sus polluelos y no quisiste? Eso era Israel. Y ahora nos dice a nosotros, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Antes peleaban. Ahora para tener la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descansar en Cristo. Por eso yo tuve una situación familiar con una hija mía y estaba muy mal. Y lo llamé al pastor. Por eso es que es importante tener una comunidad y un buen pastor. Y lo que me dijo el pastor era lo que yo sentía, pero yo quería sentirlo de alguien, por eso a veces uno se siente solo y quiere compartir. Y el pastor me dijo, mira, hacé esto, esto y esto. Hice eso que me dijo el pastor y fue una bendición. Y no solamente que fue una bendición, sino que le prediqué el evangelio a esa persona que está frecuentando a mi hija. Y hablé con su madre también. Y Dios emparejó y encamina todo. Porque me refugié en Él, porque yo no podía hacer nada. Yo no tenía fuerzas. Y bueno, hermano, ¿qué dice 2 Corintios capítulo 4? ¿Hay algún hermano que esté pasando algo? Mire qué interesante este capítulo. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 17, si no me equivoco, ¿no? 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Te estás renovando, hermano? Si no te renovas, te vas a estancar, porque el agua estancada no sirve. Después, cuando te estancas, no vas a criar la iglesia, vas a mirar mal al hermano, vas a criticar al otro porque te dio un consejo y bueno, decir que este no sabe nada, y no vas a congregarte, porque estás estancado. Tenés que renovarte, ¿en dónde? En tu mente. ¿Dónde está la guerra nuestra ahora? Acá. Acá el enemigo ataca, acá. Ahora vamos a ver cómo ataca y terminamos con Hebreos y te vas a dar cuenta que si yo le he pedido ahora a ustedes que levanten la mano y le diga, levante la mano, ¿quién tiene pecado? ¿La levantan? ¿Quién tiene pecado? No, ninguno más tiene pecado. Ahora la van a ver. No tenemos más pecado, porque los pecados los llevó Cristo. Los llevó Cristo. El enemigo quiere que acá vos pensés que tenés pecado. Cuando vos pensás y lees la palabra de Dios y te das cuenta que Dios te hizo perfecto en Cristo, vas a llorar, hermana. Vas a querer decirle, gracias, Señor. Yo soy perfecto, tú me hiciste perfecto. No puedo faltar a la iglesia. No puedo estar sin estar en una comunión contigo, Señor. Vemos que Adán estaba en una comunión perfecta. Ahora la comunión perfecta la tenemos en Cristo. Él pagó todo por nosotros. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Estás pasando una prueba? Gloria a Dios. Refugiate en el descanso de Cristo. Esa prueba que vos pasás te va a dar peso de gloria. Hermana Liliana, vos sí que ponés el cuerpo tuyo en sujeción, como decía Pablo, Lo pisás, estás igual acá, te felicito, Dios te bendiga. Dice Pablo que decía que ponía su cuerpo en servidumbre. Y a veces uno no quiere venir porque le duele la oreja. Y ya
vamos terminando con Hebreos. Vamos a Hebreos 10. Pero antes, Hebreos 1:3. Con estos pasajes terminamos. Hebreos capítulo 1. ¿Se están aburriendo? Bueno. Hebreos 1. Hebreos 1:1. Es lo que estábamos hablando. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces, en otro tiempo los padres por los profetas, Dios no hablaba ya por todo en aquel tiempo, hablaba con los profetas nomás. Y los profetas tenían miedo de no cumplir algo porque el espíritu se iba. Señor, no quite de mí tu espíritu. No podemos comparar, nosotros no podemos sacar doctrina del Antiguo Testamento y llevarlo al Nuevo. Porque acá el espíritu está acá y no se va más. Si yo creí realmente y nací de nuevo, tengo a Cristo, nunca más se va. Soy de Cristo y Él es mi Señor. Y Él es mi Salvador. Cuando estaba la mujer pecadora y cuando venía el ciego, tus pecados te han sido perdonados. ¿Habrán ido pensando, ¿seré salvo? No. Ya estaban perdonados. Porque Él se los perdonó. Dice, verso 3, y el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de qué? Es un lindo tema la palabra a sí mismo, Es un lindo tema. Cristo no hizo nada por sí mismo. Muchos hermanos hacen mucho por su yo. Muchos hermanos quieren ser vistos por su sí mismo. Y eso no les gusta. Yo le voy a decir, no te conozco. Apartate porque no te conozco cuando vengas. Porque trabajan para su yo. No trabajan para Cristo. No es Cristo trabajando en ellos. Son ellos trabajando para Cristo. Por eso Cristo, ¿qué hizo? Al revés. Cristo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero sí hizo algo por sí mismo. Murió en la cruz por nosotros. Y derramó su sangre. Eso sí hizo por sí mismo. Por eso te ama. Y dice, ojo con el Hebreos 4, que esto está muy mal en los últimos tiempos. Mucha falsa doctrina con esto. Dice, dice el capítulo 4, versículo 1. Hay algo que tenemos que temer. No tenemos nada en temor porque Cristo está con nosotros. Pero hay algo de Dios que dice que tenemos que temer. ¿Sabe qué tenemos que temer? Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Importante esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No le creyó a Dios. Solamente entraron 2. Y murieron todos en el desierto. Porque no le creyeron. Y era gracia. Al principio era gracia porque cuando salieron de Sinaí hasta que llegó, salieron de Egipto hasta Sinaí, el Señor le daba todo lo que pedían. Carne de hernice, agua de la roca, pan, todo lo que pedían le daba. Pero ellos un día dijeron, no, nosotros queremos hacerte lo que nosotros queremos. Decirnos lo que tenés que hacer, que nosotros lo vamos a hacer. Y así está el hombre hoy, en la religión. Ellos dicen lo que tenemos que hacer. A nosotros nos guía Cristo, no nos guía ningún hombre. Y dice la palabra del Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que la hemos creído, lo que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Quién entra en el reposo? Los que han creído. Vos creíste, estás en el reposo, hermana. Nunca digas más que tenés pecado. ¿Sabés para qué vino el Espíritu Santo? No vino para acusarnos de pecado. El Espíritu Santo vino, dice Juan capítulo 16, para convencernos de que Cristo era el Mesías. Era nuestro Salvador. Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que el Espíritu Santo hace que vos tengas, que entiendas hoy. Si vos hoy estás acá y nunca entendiste que Cristo es tu Salvador, tenés que recibirlo en tu corazón. Y tenés que decirle al Espíritu Santo, Señor, gracias por tu Espíritu Santo porque me está diciendo que yo tengo un pecado y necesito entregártelo a ti. Y cuando se lo entregás al Señor, hermana, nunca más acordate de ese pecado porque Él te lo limpió para siempre. Terminamos. Hebreo 10. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a los que lo hacen. Es decir, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Mataban un corderito todos los años. Por eso está el Yom Kippur. Los judíos en septiembre hacen Yom Kippur, en noviembre. Que es una vez por año mataban un corderito por todos los pecados. Y cada vez que pecaban tenían que matar un corderito. Imagínate cuántos corderitos tendríamos que matar nosotros por día. Bueno, ¿por qué pasaba eso? Porque esa ofrenda no hacía perfectos a la gente. Dice el verso 2, de otra manera cesarían las ofrendas de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado.
Conciencia de pecado tienen aquellos que no tienen a Cristo. Si vos tenés conciencia de pecado es porque nunca recibiste a Cristo. Lo recibiste con tu conocimiento. Ojo, yo tuve muchos años con el conocimiento, pero mi corazón estaba lejos de la justicia de Dios. Acá te dice que está la justicia de Dios. Cuando Cristo entra en acá, yo soy justo para siempre. No soy justo porque después pierdo la justicia. No, la justicia es Cristo. Yo no soy justo porque yo soy un hombre que tiene pecado, pero Él me dio la justicia. Y dice el versículo 14. ¿Qué dice el 14? A ver, ¿lo podés poner en la pantalla? Ya terminamos con estos pasajes hasta el 25. Hebreos 10, 14.